Hola, en este video les hablaremos sobre la modernización y modernidad. Este tema en específico lo pondremos en contexto hablando de los conflictos que han existido y que continúan existiendo en El Salvador. Esto más específico entre el gobierno y las pandillas. Inicialmente es importante tener claridad sobre los contextos de los que vamos a partir. En este caso, hablamos de modernidad en este sentido como un periodo histórico, un movimiento cultural que genera cambios tanto económicos, culturales, tecnológicos, que surge en Europa y que también se da a partir de la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo. Por otro lado, cuando hablamos de la modernización, hablamos como de un proceso, algo en el que se está en constante movimiento. Puede ser socioeconómico, industrial o tecnológico, y que justamente haciendo la diferencia con la modernidad es algo que se encuentra en movimiento y no es un periodo determinado. Ahora bien, entrando en contexto del conflicto, la violencia relacionada con el fenómeno de las maras salvadoreñas fluye en cuatro direcciones: la guerra entre maras rivales, la violencia pandillera ejercida sobre las comunidades, la violencia estatal hacia las maras y las respuestas violentas de estas hacia el Estado. Hablando desde la historia, en un primer momento existieron acuerdos de paz firmados en 1992 por el gobierno a cargo de la Alianza Republicana Nacionalista y la guerrilla del Frente Martí para la Liberación Nacional, que terminaron con 12 años de conflicto armado en El Salvador. Efectivamente, las fuerzas del gobierno y la guerrilla depusieron sus armas y se inició la lucha por el poder político a través de elecciones democráticas, y la violencia como medio para alcanzar fines políticos fue abandonada. Sin embargo, en 1996, mientras la democracia salvadoreña estaba apenas entrenándose, el gobierno de Estados Unidos inició una política de deportación de criminales convictos a su país de origen, y fue ahí donde estos grupos criminales comenzaron a apoderarse del país. En años recientes, el presidente Bukele le ha declarado la guerra a estas pandillas. Entre las medidas aplicadas está un régimen de excepción iniciado el 27 de marzo para lanzar una ofensiva contra las pandillas que ya deja unos 35.000 detenidos. No obstante, las críticas sobre la articulación del Estado salvadoreño han estado presentes. Por ejemplo, el Departamento del Tesoro estadounidense dijo en diciembre de 2021 que la gestión de Bukele pactó una tregua con estas organizaciones a cambio de privilegios para sus líderes presos. Asimismo, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó a inicios de mayo su preocupación por las medidas excepcionales aprobadas en El Salvador para frenar la violencia de pandillas, señalando presuntos tratos crueles contra pandilleros presos. La globalización es un estado regido por la incertidumbre. Desde esta premisa es posible iniciar un juego de análisis de la situación vivida en El Salvador. Desde la teoría de la globalización negativa de Bauman, quien nos expresa que la globalización es un fenómeno regido por una bilateralidad como el comercio y el capital, la vigilancia y la información, la coacción y el armamento, la delincuencia y el terrorismo, todos estos elementos que rechazan de plano el principio de soberanía territorial y no respetan ninguna frontera estatal. Esto es palpable al dar un vistazo sobre la sociedad salvadoreña, quienes están viviendo en carne propia lo más terrible de la violencia social, ya que en esta lucha de poder entre los estados y las pandillas, miles de personas están perdiendo sus vidas. Ahora bien, los principales temas que rodean la percepción local de este conflicto llegan a centrarse en la inseguridad, la extorsión, el allanamiento, la consideración de que estos organismos son los más temidos de América Central o de Centroamérica, la extrema violencia, la amenaza y concretamente la seguridad. Concretamente, todo lo que rodea el tema de la seguridad y sus implicaciones, como la reducción del estándar de la calidad de vida, el miedo y la amenaza de muerte, entre otros. Y es que el tema a nivel local es constante y prácticamente permanente. Ahora, desde otro lado, la perspectiva global tiende a ser un poco más internacionalista con respecto a lo que considera relevante este conflicto sobre las pandillas. Principalmente los temas más relevantes se relacionan con las implicaciones laborales, las cargas sociales, las consecuencias generales tanto en la economía como en la política y a nivel social, las problemáticas geoestratégicas y migratorias, además también la guerra contra el narcotráfico y las implicaciones políticas de pandillas y el narcotráfico.
Ahora, una de las más relevantes llega a ser la reacción del gobierno ante la problemática. Este último, en relación a la presencia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, abre un área de importancia coyuntural para la región debido a su amplia presencia en contra de las pandillas y medidas moralmente poco aceptadas en contra de los privados de libertad. Es decir, las implicaciones y consecuencias para la región cercana a El Salvador, ya sea en aspectos políticos, económicos o sociales. Ok, nos referimos ahora entonces a la crisis del Estado. Y como hemos visto antes en Bauman, esta crisis la definimos como esa separación entre el poder y lo político, o en otras palabras, la capacidad de hacer y decidir qué hacer. A esto podemos ligarlo con la historia del país de El Salvador, que ciertamente ha estado en una crisis, incluso podríamos decir que de legitimación, ya que los gobiernos no han podido dar respuestas y soluciones a los conflictos internos que han existido históricamente, en este caso el tema de las pandillas. Es importante mencionar también entonces que ahora influye no solo el tema local o el contexto local, sino también todo el contexto global. Actualmente el presidente Bukele ha realizado acciones concretas que generan diversidad de respuestas, tanto positivas como negativas, acciones que han podido ser resultado de las emociones de una figura que ha alcanzado el poder. Este elemento de las emociones también lo hemos visto anteriormente en Bauman y que en un sentido populista, al menos en su versión más coloquial, ha logrado ganarse a su gente, pero que por otro lado, más desde el exterior, denota un alto autoritarismo y un muy bajo respeto por los derechos humanos. Además, claro, de una falta de planeamiento futuro, ya que queda la duda de cuáles serán esas acciones posteriores al conseguir su meta actual. Entonces, en resumidas cuentas, cuando hablamos de crisis del Estado y enfocándonos en este conflicto de estudio, podemos verlo desde dos puntos. En primer lugar, la histórica inacción de los gobiernos en la resolución de este conflicto interno, lo cual trae esa separación que mencionábamos antes. Y por otro lado, más enfocado en la actualidad, esa influencia global que existe en torno a las acciones del presidente Bukele, que también limitan y separan el poder de su gobierno para las acciones locales. Y lo anterior llega a permitir dar apertura al tema de la imposibilidad de consensos que se encuentran asociados a las relaciones de poder de cada coyuntura en específico, en este caso en relación con las pandillas, teniendo en consideración que para Bauman es establecida como la idea más cercana a los peligros que tiene el consenso en la contemporaneidad a la ruptura unilateral de dicho consenso, llegando a entenderse que solamente se permite la realización de las libertades de algunos en contraposición a los de la mayoría. La presencia de las pandillas llega a promover un desequilibrio en el desarrollo social, político y comercial, en donde unos pocos se distribuyen las ganancias y muchos, entre los cuales personas afectadas de manera directa o indirecta, se distribuyen el riesgo y o las consecuencias. Si la relación fuese más equitativa, en términos de beneficios y riesgos, podría decirse que la relación es más interdependiente y por ende se acerca más a la realidad de la idea de un consenso. Pero si por el contrario la relación de dependencia es unidireccional, es decir, en donde las pandillas tienden a tener una serie de beneficios a costa del riesgo de otras personas, en concreto una mayoría, la posibilidad de desarrollar un consenso en una relación de poder tan desigual se disminuye ampliamente. Es por ello que una vez analizadas las principales vertientes teóricas de Bauman, además del repaso sobre los principales sucesos dentro de la coyuntura de pandillas que aqueja El Salvador, se pueden concluir dos cosas. En primer lugar, Bukele es el primer mandatario que logra, de cierta medida, darle tranquilidad al pueblo salvadoreño con respecto a los problemas de violencia social. No obstante, medios y órganos internacionales coinciden de que las técnicas que Bukele ha utilizado son un evidente atropello a los derechos humanos.